Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de estudios, como saben, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección estaremos en el capítulo 6, comenzando los versos 27 al 36, donde veremos el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Ahora, claro, estas son las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? El gran profeta de Dios, el gran Hijo de Dios, y vemos que hemos estado estudiando acerca de la autoridad de Jesús para enseñar, para hacer milagros y el poder de Jesús para hacer ambas cosas también. En esta lección pues se está enfocando más en la enseñanza de Jesús para el pueblo de Jesús, los discípulos, los que han decidido seguir a Jesús, aquellos quienes han creído su mensaje y ahora han formado parte de sus discípulos, aquellos que quieren seguir al Señor Jesús. Jesús les va a hablar y les va a enseñar acerca de formas como deben vivir su vida. Y en particular podemos ver que esta enseñanza tiene que ver con la forma en que ellos actúan hacia un grupo de personas que tal vez no son los que habían pensado en antes. Porque aquí el enfoque va a ser sobre aquellos que quieren maltratarlos o que hablan mal de los cristianos. En pocas palabras, ¿cómo debemos tratar a las personas que nos tratan mal a nosotros? Esa es la idea, ¿no? Y por eso podemos ver aquí que el comienzo de estos versos contiene esta enseñanza tan importante. Vamos a leer los primeros cuantos versos aquí, pues, y ya podemos comenzar a hacer algunos puntos como siempre hacemos. Dice así la palabra. Jesús está hablando, ¿no? Verso 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Bueno, estos son los versos, los primeros versos 27 al 29, donde vemos, ¿verdad?, cómo comienza esta enseñanza del Señor Jesús. Y podemos ver las palabras que comienzan aquí en este verso 27. Es un verso transicional porque de la última sección a esta, Jesús está hablando más dirigiéndose a las personas quienes han estado escuchando y los que han decidido seguir al Señor Jesús, como decimos, sus discípulos, ¿verdad? Y por eso aquí dice los que están oyendo o a vosotros los que oís, ¿verdad? Dice la Reina Valera. Entonces a estos discípulos el Señor se está dirigiendo con estas palabras. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús es el maestro de la moralidad que se espera de todos aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, de todos aquellos que deciden seguir a Jesús. Jesús está enseñando acerca de cómo deben vivir sus vidas. Y él comienza diciendo, amad a vuestros enemigos. Ahora, la comunidad de Jesús debe vivir según la regla del amor. Quiere decir que la ética moral de los cristianos es de un alto nivel, en verdad. Esto describe una actitud en forma de acción. Entonces, cuando dice amad a vuestros enemigos, es la actitud que el cristiano debe tener en mente, en su corazón, para poder actuar apropiadamente en su respuesta a este tipo de personas, ¿no? Entonces, al tener esta actitud de amar, quiere decir que vamos a tomar ciertas acciones, ciertas
respuestas a la forma en que otros nos tratan. Y Jesús dice que en vez de odiar a personas que están en contra de los cristianos, ¿verdad? Que solo describe responder al mal con mal, ¿verdad? Los cristianos deben buscar y querer el bien de estas personas, de todas personas. Esto es lo que Jesús dice es vencer al mal con bien, cuando Jesús dice, haced bien a los que os aborrecen. Entonces, amar a vuestros enemigos en este contexto significa hacer el bien a aquellos que no nos hacen bien a nosotros. Y pues esto es contra lo que se espera, ¿verdad? Normalmente, si alguien hace mal contra alguien más, la persona responde con un mal también, ¿verdad? Ya que tú me has hecho algo malo, yo respondo con hacerte algo malo. Pero cristianos, los ciudadanos del reino, los discípulos de Jesús, no respondemos así. Nosotros buscamos hacer el bien a todos, aun a los que nos tratan mal a nosotros. Y vemos en el verso 28, sigue el Señor ahora enfocándose en las palabras que decimos de otras personas. Y el Señor dice, verso 28, bendecid a los que os maldicen. Entonces aquí la actitud del amor se traslade a las palabras que hablamos, que decimos, ¿verdad? Y pues aquí en esta frase podemos ver más de lo que significa amar a vuestros enemigos, que incluye hablar bien de ellos, bendecirles con nuestras palabras. Y aquí pues podemos ver que esta frase también recuerda a las palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, y en particular los versos 1 al 7, donde él habla de las bendiciones y las maldiciones. Y ahí pues se expresa más la idea de que queremos responder siempre de una forma positiva. Pero también esto tiene la idea que se verá más adelante. Si recordamos, Jesús, al ser crucificado, fue maldecido por esa clase de muerte. Entonces la gente que lo veían, la gente que veían la crucifixión del Señor Jesús, pensaba que Jesús era maldito. ¿Por qué? Por las mismas escrituras, maldito sea cualquiera quien es colgado en un árbol, que incluía la idea de la crucificación, ¿verdad? Entonces, hablaban mal de Jesús, decían que era maldito por Dios. Pero la cruz, sabemos nosotros los cristianos, es la muestra de el amor de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? No es algo malo, es algo bueno. Entonces, si el mundo puede ver la salvación de Dios en Jesús siendo crucificado y llamarlo maldito, podemos esperar el mismo tipo de tratamiento, ¿que no? De hecho, Gálatas 3, verso 10 y el verso 13 es otro pasaje que expresan esto. 1 de Corintios capítulo 12, verso 3 también, ¿verdad? En otras palabras, los discípulos de Jesús podrían esperar el mismo tipo de comportamiento hacia ellos por medio de los inconversos, como le trataron al Señor Jesús. Si ellos lo ven a él y lo llaman maldito, ¿qué van a decir de nosotros? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, nuestras palabras no deben corresponder, con el mal de estas personas. Ellos hablan mal de nosotros. Nuestras palabras, dice Jesús, deben ser palabras de bendición hacia ellos. Y de esta forma estamos venciendo al mal con el bien, ¿verdad? Otra acción que enfatiza este verso es la oración que debemos hacer a favor de estas personas, ¿verdad? Orad por los que os calumnian. Ahora el énfasis está en la oración por estas personas, lo cual
No es una disciplina muy fácil de seguir, ¿verdad? Pero debemos ver que demuestra otra forma de buscar el bien de las personas. Jesús ha hablado de tener una actitud del amor, luego el tipo de palabras que debemos hablar y aquí continuamos con las acciones hacia nuestros enemigos. Y la primera que menciona es esta de orar por ellos. Debemos pedirle a Dios por el bien de las personas que buscan hacernos a nosotros mal. Ahora, el verso 29, las acciones del cristiano continúan aquí, ¿verdad? Y aquí es el caso de personas quienes ahora toman más acción directa, maltratando a los cristianos. Esto es la violencia. ¿Cómo debe responder el cristiano a violencia, a golpes o al maltrato que pueden recibir? Y Jesús dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Otra vez, el cristiano actúa de una forma distinta. No corresponde con el mismo tipo de acción que alguien ha tomado en contra del cristiano. No respondemos con violencia a la violencia. El cristiano busca la paz. El cristiano reconoce que responder con violencia a la violencia solo hace que las cosas empeoren. No hacen que las cosas mejoren, ¿verdad? Jesús aquí pues dice que el reino busca el tener paz con todos. Y esa es la respuesta con la que debe responder el cristiano. Pero también sigue el verso y habla de personas quienes roban de nosotros, cuando dice el verso 29, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Otra vez, vemos la idea que vimos antes. No se debe quitarle también a esa persona, sino no molestarse demasiado el cristiano con las posesiones que pueden ser robadas de nosotros. Las acciones que debemos tomar cuando alguien nos desea mal o habla mal o posiblemente actúe con mal acciones, ¿verdad? Malas acciones hacia nosotros, nos debemos subir a un nivel más alto moralmente hablando. ¿Cómo le respondemos? No de la manera que ellos nos han tratado a nosotros. Debemos responder de una forma positiva. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Bueno, esto nos lleva al verso 30. ¿Qué más? El Señor dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Entonces, verso 30, las palabras aquí en verso 30 enfatizan el dar a todos. Si alguien pide de nosotros, hay que darle. Si alguien roba o quita de nosotros, no debemos buscar que lo devuelvan, no debemos quitarle algo a ellos. El cristiano debe tener la capacidad de soltar esas cosas, de dejarlas ir, ¿verdad? Es más fácil demandar que nos regresen nuestras posesiones, claro. Si alguien nos quita algo y vamos en búsqueda de ellas, es más fácil hacer eso, pero Jesús dice que debemos estar más prestos a dar que pedir o recibir de otras personas. Entonces, otra vez, el énfasis positivo está en nuestra disposición de dar. Más bendito es el dar que recibir. Entonces, no tengan temor de dar o soltar las cosas, las posesiones. Ahora el verso 31 continúa, ¿verdad? Y la misma idea. Nos referimos a estos versos, a este verso en particular, como la regla de oro. Se ven también en otros textos en los evangelios, Mateo capítulo 7, verso 12. Pero en verdad esta idea viene de Levítico capítulo 19,
y el verso 18, donde ahí se habla de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Si tenemos este tipo de amor para con nuestros prójimos, de amarles a ellos como nos amamos a nosotros mismos, esa es la idea aquí. Entonces, como queréis que otros hagan con nosotros, es la forma en que debemos nosotros hacerles a ellos. Es una parte positiva, otra vez, una respuesta positiva. Ahora, es importante ver que el verso no dice que debemos hacer como se nos hace a nosotros, ¿verdad? Eso hacen los demás. Dice que debemos hacer como queremos que otros nos traten. Y al hacer esto, no lo hacemos para que se haga de igual forma con nosotros. Es decir, yo te voy a hacer algo bueno y espero que tú respondas y me hagas algo bueno en retorno. No, no buscamos ese tipo de recompensa. El verso 32 sigue adelante, ¿verdad? Cuando dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahora vemos en este verso 32 la frase, ¿qué mérito tenéis? Esta pregunta se hace 3 veces en estos versos. Es como decir, ¿qué recompensa tendréis si solo correspondes como te tratan? Jesús pide a sus discípulos, ¿verdad?, que vayan más allá de lo esperado, más allá del tratamiento que han recibido de otros. Los pecadores, dice, hacen como se les ha hecho, ¿verdad? Aquí los pecadores, esta frase, ¿verdad?, habla de las personas que son del mundo, las personas inconversas, las personas que no son capaces de entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Estas personas que pueden ser nuestros enemigos, las personas que pueden maltratar a los cristianos, ¿verdad? De todas las maneras que ha estado hablando el Señor hasta aquí. Los pecadores tratan a otros como ellos los tratan a ellos, ¿verdad? Pero no, los cristianos no somos así. ¿Qué mérito tendréis? ¿Qué recompensa tienes si solo haces a otras personas como te hacen a ti? La idea es que no hay recompensa en eso, por lo menos no de Dios. El verso 33, ¿verdad?, sigue adelante. Si solo correspondemos a otros tal y como se nos han tratado a nosotros, ¿verdad?, no tiene sentido. Nosotros queremos ser más que ellos. No solo damos bien a los que nos tratan bien y no pagamos mal con mal, eso hacen ellos, los del mundo. El mundo cristiano es diferente al mundo de los inconversos, ¿verdad? Así que el comportamiento de los cristianos debe ser más alto que el comportamiento del mundo inconverso. Más allá de lo esperado, más bueno y santo, lleno de gracia que el comportamiento de personas del mundo. Esa es la idea, el contraste, ¿verdad?, que vemos. Ahora, el verso 34 continúa. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Otra vez vemos esa frase. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Bueno, aquí vemos más de los detalles importantes, ¿no? Otra vez, verso 34, el uso de las posesiones, ¿verdad?, es vista en este verso. Y dice el Señor, si solo le prestas a personas que te pueden pagar, ¿cómo es mejor eso que el tratamiento de
personas del mundo, ¿verdad? Se les presta a los que pueden pagar. Pero, ¿qué? Y también dice con intereses, ¿verdad? Pero, ¿qué si el cristiano le da al que no puede pagar? Esto demuestra una acción más alta, una vez más, ¿verdad? El darle a alguien que no tiene los recursos para pagar, esto es mejor. Esta es otra clase de tratamiento, ¿no? En esta situación el cristiano no espera ser recompensado, sino que tiene gozo en dar sin esperar el pago de nuevo. Otra vez, la frase. Una última vez aquí en esta sección, ¿qué mérito tenéis? Es decir, ¿qué tipo de recompensa hay si solo le prestamos a personas quienes pueden pagar, ¿verdad? Ahora, el verso 35 es la parte clave en toda esta sección, ¿verdad? Porque este verso resume las acciones de las que el Señor ha estado hablando. El amor hacia otros se describe en estas tres acciones. Número 1, amar a aquellos que quieren hacerte daño. Número 2, hacer el bien a esas personas. Y número 3, prestar sin esperar nada de regreso, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 35. Porque grande será tu galardón si haces esto, si tienes este tipo de comportamiento hacia aquellos que no son buenos hacia ti, que no te tratan bien, que no pueden pagarte, que no quieren decir algo bueno de ti. Pero si tú haces el bien a ellos, si les tratas bien, si les das lo que necesitan, si hablas bien de ellos y siempre haces el bien, entonces grande es el galardón tuyo, celestial. Y vemos lo que es el galardón. ¿Qué es en este contexto el galardón del que habla el Señor? Dice, serán hijos del Altísimo. La realidad de que somos hijos de Dios es el galardón supremo. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El ser llamados hijos del Altísimo es el galardón del que habla Jesús aquí. Y pues la última parte del 35 y la primera, el verso 36 enfatizan esta verdad todavía más y lo podemos ver aquí para terminar. Dice, porque Él, hablando de Dios, el Altísimo, ¿verdad? Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Este verso pues dice por qué debemos tratar a otros de la forma que Jesús dice. Porque este tipo de comportamiento es igual al comportamiento de Dios, a la forma en que Dios trata a toda la humanidad. Y Jesús dice que Dios no solo trata bien a los que merecen ser tratados bien, es decir, ¿verdad? A los que se comportan bien con Dios. No, Dios trata con benignidad a toda la humanidad, a todos, malos como también los buenos, las personas que ni reconocen a Dios, que no aman, no quieren a Dios. Dios todavía los trata con bien, les da buenas cosas, llena sus vidas de bendiciones, porque Dios es el Padre de todos y Él es bueno para con todos. Entonces, en comportarse de esta manera que ha descrito el Señor Jesús en estos versos, demuestra que estamos siendo transformados para ser más como Dios mismo, como Dios se comporta. Es lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. Nosotros queremos comportarnos como Dios es. Podemos, pues, de esta manera imitar en el mundo
la bondad de Dios, la bondad que Dios tiene para con el mundo. En otras palabras, cuando nosotros tratamos a otras personas con bien, estamos reproduciendo la bondad y benignidad de Dios sobre todos los seres humanos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros actuamos y vivimos de esa manera, nos comportamos con bien a otros, nos demostramos ser los hijos verdaderos de Dios, porque nos estamos comportando como Dios es. Vemos que la última cosa que se menciona aquí es la misericordia, que debemos tener misericordia sobre otros, así como Dios tiene también misericordia. Esto lo veremos en la próxima lección, pero creo que es suficiente hasta aquí resaltar las cosas que Jesús ha dicho. Queremos ser hijos verdaderos de Dios, y eso se ve cuando respondemos a todos como Dios hace, con benignidad, con bondad, con gracia, con misericordia, siempre tratando de hacer el bien a todos. Bueno, claro, podemos ver es una enseñanza muy importante para nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección nos anime y nos ayude a ver todavía más cómo debemos vivir nuestras vidas según la palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a dejar nuestro estudio aquí. Nos veremos en la próxima lección. Dios mediante, seguiremos nuestro estudio entonces. Hasta pronto, pues, que el Señor les bendiga. Reciban un gran saludo, un abrazo, como siempre. Gracia y paz.